primera xerrada o conferència del que normalment anomenem cicle de primavera. El cicle, ara no tinc la xuleta, hauré de dir la memòria, espero no equivocar-me. El cicle que comença avui amb aquesta conferència del Ramon Cottarello, la setmana, el dia 25 de maig, farem una taula rodona al Centre Cívic de Can Noè sota el títol Construïm la convivència. El dia 18 de maig, m'he deixat el 18 de maig, fem la presentació de la plataforma Reinicia Catalunya aquí a la nostra seu, i el dia 15 de juny farem una taula rodona en la que participaran diferents diputats del Parlament de diferents formacions polítiques. En tot cas, ja anireu rebent informació sobre totes aquestes xerrades. Bé, avui tenim amb nosaltres el Ramon Cottarello, nascut a Madrid l'any 43, és politòleg i catedràtic emèrit de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat Nacional d'Educació a Distància, de la que va ser, a més, vicerector dels anys 84 al 88. També és publicista, escriptor i traductor. Les seves aportacions a la ciència política van des de l'estudi dels partits polítics a l'anàlisi de l'estat del benestar, anticipant ja a finals dels 80 i a principis dels 90 la fi del sistema europeu de benestar social de la mà del neoliberalisme. També ha dedicat publicacions a l'estudi de la transició espanyola, així com a l'estudi de l'esquerra europea i a la seva posició a partir de la crisi de l'estat del benestar. En els darrers anys, Cottarello ha destacat per la seva defensa del dret a decidir dels catalans i sempre ha afirmat sense embuts que l'anomenat dret a decidir és efectivament el dret a l'autodeterminació, com argumenta i exposa en la seva extensa obra La desnacionalización de España, de la nación posible al Estado fallido. Per acabar, cal assenyalar la seva frenètica activitat a les xarxes socials, principalment al Twitter, on ja compta amb més de 36.000 seguidors i on trobem afirmacions com aquestes, us en llegiré 3 o 4, que em semblen com a mínim provocadores y divertidas. Para los comunistas, el anticomunismo no es una opción política, sino una enfermedad a la que califican de visceral. Son como los curas. España está gobernada por una banda de ladrones que quiere que la reelijan los robados y parece que van a conseguirlo. Si no plantamos cara al populismo cursi de Podemos, acabamos todos de brazo en alto cantando loas al amado líder. El CIS tiene ya tanta credibilidad como Nostradamus. El nostre convidat d'avui és una persona que parla clar, que les deixa anar sense miraments i que arriba de Madrid per donar-nos raons i arguments per seguir el nostre camí cap a l'autodeterminació, que sigui dit de passada. És un terme que m'agrada molt més que aquest eufemisme del dret a decidir. I us deixo amb el segon. Molt bé, moltes gràcies. És que m'he deixat de dir que us hem deixat uns paperets a les cadires, no sé si n'hi hauran per tots. Amb aquests paperets, si teniu ganes de fer alguna pregunta o intervenció després, ens ho anoteu i així agilitzarem el tema de les preguntes i els comentaris posteriors. Bona tarda a tots i totes. Moltes gràcies per Òmnium Cultural per l'invitació a parlar-vos sobre este interesante tema, cosa que tendré que seguir haciendo en castellano, aunque intentaré mezclarlo con el catalán, por aquello de... Voy a ver si al final tendré que tomar la nacionalidad, pues más vale que vaya aprendiendo la lengua oficial del Estado, ¿no? Bueno, voy a confesarles una cosa, que cuando me invitaron los amigos de Omnicultural tan amablemente
participar en este ciclo y me propusieron este tema, pues es que estoy apagando el móvil. A ver si no nos da un disgusto. Pues me quedé un poco preocupado porque, claro, democracia participativa, para un académico como yo, pues tiene unas connotaciones pues muy académicas. Así que estuve pensando, pero luego me ha animado mucho porque he visto que hoy se ha presentado el proyecto de Constitución de la República Catalana, con lo cual pues ya me siento un poco más abrigado, porque un proyecto de Constitución al fin y al cabo es una cosa muy seria, ¿no? Así que a ver si yo consigo vincular las dos cosas, la seriedad de un tratamiento relativamente académico sobre un tema, insisto, relativamente académico como es esto de la democracia participativa, y el momento político que estamos viviendo. Ese es mi propósito, espero conseguirlo. De forma que voy a hacer primero una exposición desde la raíz misma de la cuestión de la democracia participativa, en los términos más generales posibles. Y luego lo voy a tratar de ir vinculándolo a las cuestiones que nos incumben más directamente aquí y ahora. Empiezo por planteamientos muy clásicos para poner las bases del razonamiento. Atenas es la cuna de la democracia y la organización democrática ateniense pues es lo que ven ustedes ahí. Espero que lo vean como lo veo yo. No, pues mirarlo aquí también. Así lo compartimos. Esto es esquemáticamente presentado en el sistema de gobierno de Atenas. Dos o tres consideraciones nada más, porque todo esto nos llevaría muchísimo tiempo desentrañar todo esto. La primera es, en el centro de todo está, como ven ustedes, la Asamblea de Ciudadanos, que son 6.000 electos entre los 40 a 60.000 ciudadanos que vayan formando la comunidad ateniense. Ahí tienen ustedes que recordar que Atenas tenía muchísimos más habitantes, que entre esos 40 a 60.000 ciudadanos pues no se contaban las mujeres, ni los extranjeros, ni los esclavos, que no eran considerados ciudadanos, no tenían derechos. Los ciudadanos eran los que tomaban las decisiones. La asamblea está compuesta por 6.000 electos y de la asamblea, como ven ustedes, depende todo. Del conjunto de los ciudadanos, de las decisiones que toman los ciudadanos, depende todo. Dependen a mi derecha, o sea, a la izquierda, los tribunales. Fíjense ustedes que están elegidos por sorteo. Y a la derecha, las magistraturas más relevantes, las magistraturas militares, que son elegidas, los estrategas, el estratega Polemarca, el estratega Basileus, etc. Las magistraturas civiles y los arcontes, que son los magistrados más revestidos de autoridad, que esos son elegidos por sorteo. De los arcontes depende el areópago, que es el tribunal antiguo, a diferencia del tribunal moderno, que son los eclesiastas, y esos son los arcontes que se van jubilando, pues los van metiendo en el areópago. Luego, dependiendo de la asamblea, la bule o el consejo y los demás órganos ejecutivos. Lo esencial de aquí, la ciudadanía. Lo esencial de aquí, las tres cuestiones que les he puesto aquí: la democracia, la isonomía y la isegoría. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley, todos los ciudadanos tienen la misma libertad de expresión, son iguales ante la ley y además tienen derecho de expresión y derecho de participación. Es más que un derecho, incluso, como verán ustedes a continuación, es un deber. Atenas, Roma, el segundo paso de la democracia. Recuerden ustedes que la democracia es un sistema al que nosotros damos hoy por descontado en la mayor parte del mundo, pero que en realidad es extraordinariamente joven. Si descuentan ustedes la Atenas griega y un periodo de la historia de Roma, porque dicen ustedes que tenemos aquí que Roma, claro, duró muchísimo tiempo.
Si solo contamos el imperio de Occidente, el que cae hacia mediados del siglo V, pues pasó por la monarquía, la república, el principado y el imperio. Si además contamos el imperio bizantino, que era el imperio romano de Oriente, son 1000 años más. Es decir, estamos hablando de muchísimo tiempo, muchos siglos, milenios, ¿no? Lo que aquí está dibujado es la estructura de lo que podemos llamar la república romana. Esta no era la forma de gobierno de la monarquía, que venía anterior. Entre la monarquía y la república hay un contencioso que dura siglos, como entre la monarquía española y la república catalana, ¿no? Dura siglos. Y te interesa que quede esto claro, por lo que también explicaré a continuación. La democracia es compatible con otras formas de gobierno. Hay mucha gente que está muy interesada en sostener esto, que la democracia es compatible con cualquier forma de gobierno. Hay incluso una teoría que se llama la teoría de la accidentalidad de las formas de gobierno, que dice que da igual que sea una república, que sea una monarquía, lo importante es que sea democrática. Bueno, eso es una teoría que tiene sus más y sus menos. Se elaboró en tiempos de la República Española y precisamente la elaboró la derecha de la CEDA. En concreto el señor Gil Robles, que era maestro en esto de elaborar teorías que le venían bien y justificaba su posición, porque le atacaban mucho sus congéneres, los monárquicos, las derechas, de que se presentaran unas elecciones en la asquerosa república, que eso era colaborar con la república, y él sostenía que no, que en realidad pues las formas de gobierno son accidentales, lo importante es que la democracia. Bueno, pues esa teoría de la accidentalidad de las formas de gobierno ampara esta cuestión de si democracia y república no son necesariamente coincidentes, sino que hay una parte en común y una parte que no es en común. Eso es dudoso, pero bueno, hay que reconocer que eso se dice. Así que la República Romana, como ven, arriba de todo está el imperio de la ley de las 12 tablas, que es el fundamento mismo del derecho romano. Fue el derecho romano desde el principio prácticamente hasta el final, simplemente que se fue actualizando a través del derecho pretorio, de la interpretación que se fue haciendo posteriormente, año tras año, siglo tras siglo. Esencial, los dos órganos representativos, el Senado por un lado compuesto por patricios y los comicios, es decir, las asambleas ciudadanas de los plebeyos, que podían ser de varias categorías, los comicios, los comicia tributa, los comicia centuriata, según estuvieran las asambleas populares compuestas por tribus o por centurias o por lo que fuera, eran plebeyos. Algo parecido a lo que viene siendo después el sistema representativo en muchos países de Europa, una cámara alta y una cámara baja, una cámara de patricios y una de plebeyos. Lo importante de aquí es que los plebeyos, que lucharon durante siglos para tener una igualdad de derechos con los patricios del Senado, acabaron teniendo un poder de veto sobre el derecho, la ley elaborada por el Senado. Los dos eligen magistraturas, simplemente el Senado elige muchas más, los cónsules, los pretores, los ediles, los gestores, y los plebeyos acabaron teniendo también incluso un cónsul, pero desde siempre los tribunos de la plebe, que eran los que hablaban en nombre de la plebe. Observen ustedes a la izquierda tres conceptos que son esenciales. Los romanos nos han negado la idea del derecho. Vamos, la idea del derecho ya estaba en Atenas, pero no era esencial. Esencial en Atenas es la democracia. Esencial en Roma es el imperio de la ley, lo que dará después lugar al Estado de Derecho. Estamos acostumbrados a pensar que Estado de Derecho y democracia son sinónimos, y no es verdad. Van juntos, y es conveniente que vayan juntos. Es imprescindible que vayan juntos. Pero a lo largo de la historia muchas veces no lo han hecho. Y les decía antes, la democracia es un sistema muy reciente, sí. Grecia, Roma, y desde ahí hasta el siglo XVIII. Es decir, estamos hablando de un sistema de gobierno muy reciente. Siglo XVIII, ahora veremos además en qué formas y características, muy reducidas, muy restringidas, etc. Democracia plena, pues todavía no la hay, y probablemente no la habrá nunca, porque, claro, la democracia no es solamente una forma de gobierno, es también un ideal, y los ideales les ocurre como al horizonte. Cuanto más voy hacia él, más se alejan, y siempre lo tendré delante.
De forma que la democracia empieza con los griegos, la palabra de hecho es griega, es el kratos del demos, o el poder del pueblo, y el derecho en Roma, y la república. La palabra de hecho es latina, la república, o la cosa pública. Vivimos de dos términos, uno griego y otro latino, de dos formas de gobierno, uno griego y otro latino. La democracia, que da origen a la figura del ciudadano, y la república, que llena a ese ciudadano de contenido y lo hace igual a todos. Porque esa igualdad isegoría y esa isonomia que decían los griegos era la igualdad entre los varones libres de origen ateniense. Eso no rezaba con las mujeres, ni rezaba con los metecos, ni rezaba con los esclavos. Los romanos sí acabaron aceptando, costó mucho, siglos, luchas inmensas, pero acabó asentándose la idea de la igualdad de la ciudadanía romana. Fíjense ustedes lo que costó convencer a los patricios romanos de que el concepto de ciudadanía romana, que era lo que daba plenitud de derechos al individuo, al ciudadano, al cives romanus, al ciudadano romano, el concepto de ciudadanía romana había que extenderlo a todos los habitantes de Italia, que no tenían la igualdad de derechos con los romanos, y luego al conjunto de los habitantes del imperio, y acabaron aceptando con el edicto de Caracalla la igualdad de derechos de todos, eran ciudadanos romanos. Aquí había ciudadanos romanos en plenitud de derechos con los ciudadanos de Roma. Eso es una conquista inaccesible. Por eso en el imperio pudo haber emperadores de muchos sitios. Por ejemplo, Adriano, Trajano, nacidos en lo que hoy es Sevilla. Y Tiberio, otros, Tiberio no exactamente, pero otros emperadores nacidos incluso ya en el Bajo Imperio Romano, nacidos incluso en las regiones bárbaras. Los griegos nos han dejado el concepto de democracia, el concepto de ciudadanía, los romanos nos han dejado el concepto de derecho y el imperio de la ley. Los ciudadanos son ciudadanos, pues son titulares de derechos. Y de ahí nos pasamos a hoy. Desde el fin del Imperio Romano hasta hoy, pues los regímenes han sido de muchos tipos, pero todo menos democracias. Hay gente que dice que durante algunos tiempos, algunas repúblicas italianas, Génova, Venecia, tenían formas electivas. También lo tenían algunas ciudades y algunos sistemas de los Países Bajos, algunas ciudades de la Hansa germánica. Sí, pero no se puede hablar ahí de democracia, sino de formas oligárquicas de gobierno. Una clase comerciante rica se hace con el poder, como se podían hacer en Grecia. De hecho, el nombre de oligarquía es también griego. Los griegos alternaron sistemas democráticos con sistemas monárquicos con sistemas oligárquicos. Democracia no vuelve a haber hasta finales del siglo XVIII. Y esas son estas dos cosas. Ciudadanía significa participación y significa titularidad de derechos. Esto que les pongo aquí, antiguos y modernos, es una vieja polémica que empieza justo en el siglo XVIII, cuando se empieza a discutir este asunto de qué es un ciudadano como titular de derechos. Y la polémica es la llamada polémica de los antiguos y los modernos, que es una polémica que se repite mucho a lo largo de la historia, sobre todo a partir del siglo XVIII, incluso antes del siglo XVI, cuando la gente empieza a tomar conciencia de que nosotros y los antiguos somos algo distinto y que nos diferencia, por eso, los antiguos y los modernos. Esa polémica dice lo siguiente, dice, mire, la idea de ciudadanía de los antiguos, de Aristóteles, de los griegos de Atenas, estaba basada en el supuesto de que los ciudadanos son ciudadanos siempre que participen en los asuntos públicos. Si participan en los asuntos públicos, se llaman polites. Si no participan en los asuntos públicos, sino que se dedican solo a sus cosas, solo piensan en su vida privada, se llaman idiotes. Esa es la idea de los antiguos, la idea de ciudadanía de los antiguos.
los modernos dicen, oiga, no, un momento, espere, no. Hombre, ¿cómo puede usted decir eso? ¿Me está usted diciendo entonces que el ciudadano que no participa en los asuntos públicos, que solo se interesa por sus asuntos privados, es un idiota? No, yo no le estoy diciendo nada, pero lo que estoy diciendo es que no es lo mismo. Pero hombre, la gente tiene derecho también a no participar en los asuntos públicos. Por supuesto, nadie va por ahí detrás de la gente que se abstiene pidiéndole que vote a toda costa, ¿verdad que no? Contamos la gente que se abstiene, pero reconocemos el derecho de la gente a no participar, ¿no? Para entonces ya idiotez ya significa lo que significa hoy, eso ya no tenía remedio, porque claro, la lengua avanza con independencia de las intencionalidades políticas, y desde entonces un idiota es esto. Cosa que se ha olvidado también, somos así de buenos. Ahora llamamos idiota a cualquier persona que sea tonta. No. Originariamente un idiotes es una persona que solo se ocupa del idios, es decir, de lo que es suyo. Eso de no me vuelve usted de política o no te metas en política, yo solamente me ocupo de lo mío, yo no participo, etcétera, etcétera. Que participa pierde el tiempo, ¿qué te van a dar? ¿Tú vas a robar? ¿No vas a robar? Entonces, ¿para qué perteneces en política? Esta cosa tan inteligente que se dice. Bueno, ciudadanía. Estos dos son los dos responsables del guirigay que nos trae aquí, Rousseau y John Locke. Rousseau es el padre de la idea de la democracia directa. Esto es, los ciudadanos tienen que participar en política. Es más, solamente merece el nombre de democracia aquel sistema en que los ciudadanos toman las decisiones directamente. A eso lo hemos llamado por convención democracia directa. Y Rousseau la predicaba como la forma mejor de gobierno. Claro, Rousseau, como recuerdan ustedes, era ginebrino. Ginebra era entonces una ciudad más pequeñita de la que es ahora, y eso le pasaba, y eso le permitía actuar casi como Atenas. Atenas también podía reunir a los 6.000 personas en un estadio de fútbol. Caben más, ¿no? Aunque no razonen tanto, pero caben también muchos, ¿no? Y también se puede realizar democracia directa. Claro, en un estado pequeñito, en una ciudad-estado, se puede hacer. Cuando los estados empiezan a tomar grandes dimensiones territoriales, la democracia directa empieza a ponerse difícil. Hay que pagarle a la gente el bocadillo, el taxi, el autobús para que vaya a votar. Y entonces aparece John Locke y el supuesto de, vamos, no entonces, porque John Locke es anterior a Rousseau, pero quiero decir, el punto de las ideas, que no conoce orden cronológico, la democracia representativa. Esto es, los ciudadanos eligen representación. Saben ustedes que tiene varias acepciones, tiene cuando menos 3 acepciones, una estrictamente jurídica, un representante y un representado. Un representado es un señor que otorga un mandato a un representante para que haga exactamente lo que le autoriza o deja de autorizar hacer, ¿no? Eso es una representación en sentido jurídico. Después está la representación teatral. Un señor llega y pone en escena a Jesucristo, nuestro Señor, o a Pedro Botero, está representando un papel. Y luego está la representación política, donde unos señores hacen una campaña electoral como la que se avecina y le prometen al electorado, pues poco más o menos, que el cielo y el infierno. El infierno si no les votan y el cielo si les votan. Y luego hacen mangas capirotes con lo que han dicho. Eso es la llamada representación política, que a su vez tiene 2 formas. La representación política con mandato que llamamos imperativo y la representación política con mandato que llamamos representativo. Es redundante, pero es así, no me lo he inventado yo, es lo que dice la doctrina. El mandato imperativo supone que el representante político solo puede hacer lo que se le autoriza expresamente hacer. Era la forma de representación de los sistemas estamentales medievales. Eso hoy no se estila. ¿O sí? Depende, como lo miren ustedes. Esto es para introducir un poco de... Depende. Teóricamente nuestra representación es mandato representativo. Y se dice, los señores diputados representan a todo el cuerpo electoral, incluso a los que no le han votado. Eso es extraordinariamente generoso, ¿verdad? Yo te represento aunque hayas votado a otro. Y suena un poco raro, pero así es. Y no obedecen órdenes, solo tienen que tener claro que representan al conjunto de la ciudadanía, por lo tanto al Estado, a la nación, a lo que quieran ustedes, y actúan en función de su conciencia.
mientras que el mandato imperativo no, el representante representa a los que le han votado. Y la teoría dice que nuestros representantes son por mandato representativo. Pero que se le ocurra a un representante, a un diputado, votar en contra de su partido. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Lo mandan a la esquina, como en los colegios, al grupo mixto, que es como mandarlo ahí y ponerle unas orejas de burro. Incluso le amenazan con algo todavía peor. No repiten las listas. No repiten las listas. Con lo cual, de hecho, teóricamente el mandato es representativo, pero la práctica es imperativo en nuestro sistema. Pero eso es una observación colateral y al margen. Nos quedamos con esta copla. La ciudadanía es participación, la participación tiene estos aspectos y la democracia se puede estructurar en forma directa y forma representativa. Hay que quedarse con esta división, porque si democracia participativa es algo, va a ser un intento de volver a la democracia directa. Cosa que puede parecer un poco extraño, pero no acaba usted de decir que eso solamente es posible en el cantón de Génova y cuando no están todos y en domingo por la tarde. Bueno, sí, yo lo acabo de decir, pero los que se reunían el 15 de mayo del año 2010 o 2011 pensaban lo contrario. Y de hecho hay un movimiento social muy importante pidiendo que se vuelva a formas directas de representación porque los diputados, según dice mucha gente, no les representan. No nos representan, es el grito fundamental del 15M, no nos representan. Y con eso se ha sentido identificada mucha gente, sobre todo los no representantes. Los han sentido, quiero decir, los no representantes. Los representantes sí piensan que representan a los ciudadanos, incluso aunque hagan lo contrario de lo que han prometido en los sistemas, en los programas electorales. Nos quedamos con estas coplas. Y efectivamente, siglo XVIII, como ven ustedes, no me lo estoy inventando, esto es un cuadro de Hogarth, que es un pintor famoso satírico inglés de mediados del XVIII, y es una escena electoral en Inglaterra, porque en el siglo XVIII había elecciones en Inglaterra. Digo esto porque entiendan o entendamos todos que las cosas no llueven, no vienen del cielo, como el maná. ¿Verdad? No se inventa de la noche a la mañana. Un país que lleva 200 años de democracia, pues hombre, un respeto. Otros países pues llevan 200 años de servidumbre y tiranía. Y luego dicen que tienen una democracia, pero que les falta algo de estilillo, de forma, que vamos, que no saben muy bien cómo se hacen las cosas. Claro, es que las cosas no se inventan. 200 años. Siglo XVIII. Estas son unas elecciones hechas por un pintor caricaturista, este era un costumbrista, pero fíjense ustedes, bandera roja, bandera azul, lo mismo que hoy, izquierda y derecha. Izquierda y derecha. Recuerden ustedes el siglo XVIII español, si lo tienen ustedes a bien, y piensen ustedes si una escena así es pensable en algún lugar de España. En el siglo XVIII. En Almendralejo, por ejemplo, la Almunia Doña Godina, porque un sitio, esto es el pueblo de 3.000 habitantes, ¿no? Y el siglo XIX, la democracia ya está extendida en Europa occidental, ya es cosa que, con el brevísimo toque, ¿no? Ya es cosa que no nos resulta extraña. Y efectivamente, pues, esto que tienen ustedes delante es un cuadro muy sorprendente de Edouard Degas, que como saben ustedes se pasó toda su vida pintando bailarinas. Y es rarísimo, este cuadro es rarísimo en su obra. Es que él tenía acciones en una compañía de algodón de los Estados Unidos, que saben ustedes que por lo que se hizo la guerra de secesión en los Estados Unidos, y fue a visitar a ver qué tal estaban sus propiedades, y como era artista y pintor, pues pintó la bolsa de algodón de Nueva Orleans. Yo la idea que quiero transmitir a ustedes, aparte de hacerles disfrutar de la indudable belleza de este cuadro de Degas, es la de que el siglo XIX es sin duda una democracia, y le gusta decir a la gente en el siglo XIX, y teníamos el sufragio universal, funcionábamos por sufragio universal, bueno, no todos, funcionábamos por sufragio, voy a ser un poco cauto, funcionábamos por sufragio,
no es una democracia representativa, tal como estaba explicando el profesor Cotarello antes aquí, democracia representativa, sí, sufragio, sí, sufragio censitario. Sufragio censitario. Esto es, derecho de voto activo y pasivo, entiendámonos, derecho de voto es el derecho de votar, activo es el derecho de votar, derecho de sufragio pasivo es el derecho a ser votado, muchas veces distinto por razón de la edad. Es frecuente que se diga la gente tiene derecho a votar a los demás a los 21 años y a ser votado pues a lo mejor a los 25, a los 30 se pide. Derecho de sufragio activo y pasivo para los propietarios. Eso es sufragio censitario. Empieza el siglo en los países europeos con sufragio censitario. El siglo XIX es una larga lucha por conseguir el sufragio universal. Y en muchos sitios eso se consigue antes de fines del siglo XIX. Por ejemplo, en España, con motivo de la llamada Revolución Gloriosa de 1868, que duró 5 años, en la Constitución de 1869 se proclama sufragio universal. Masculino. Otra cosa sobre la que no nos podemos entretener, pero los ruego a ustedes que le echen un poco de reflexión. Exactamente igual que en 1789 se proclama la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se le llama universal, pero es del hombre. Las mujeres no cuentan. Y ya saben ustedes que siempre habría alguno de esos que van diciendo por ahí, que nos dicen a los feministas, tú eres un feminazi. Estos de la corrección política, ¿verdad? Dicen, pero se entiende que Declaración Universal de Derechos del Hombre comprende a las mujeres. Siempre se entiende, siempre se sobreentiende, siempre se subentiende, nunca se dice explícitamente. Y si alguien hubiera dicho Declaración Universal de Derechos de las Mujeres y de las ciudadanas, los hombres hubieran puesto el grito en el cielo y le hubieran cortado la cabeza al que hubiera hecho esa declaración, que es exactamente lo que hicieron. A la ciudadana, claro, se me ha olvidado el nombre, pero lo recordaré, ciudadana francesa, heroica por lo demás, Olympia de Gouges, que propuso una Declaración Universal de Derechos de las Mujeres, le cortaron la cabeza, que era la forma que tenían en la República Francesa de resolver los problemas. Le cortaron la cabeza. Luego les dio vergüenza decir que le había cortado la cabeza por ser feminista y dijeron que le habían cortado la cabeza por no sé qué otro motivo, que si era girondina o si no sé qué, o si vegetariana o lo que fuera. Le han cortado la cabeza por poner eso. A eso le llamaban derecho universal y era de los hombres. No se les caía la cara de vergüenza, era la mentalidad. Por eso se dice sufragio universal a sufragio masculino. Y eso lo aceptan todos, incluidas las mujeres. Incluidas las mujeres. Bueno, esto es un recordatorio de lo que ha supuesto el sufragio universal de verdad. Cuándo se concede el derecho de voto a los hombres y cuándo se concede el derecho de voto a las mujeres. Pone los pelos de punta. Pero ven ustedes que los hombres más o menos coinciden el derecho de sufragio en torno a finales del siglo XIX, primeros del XX. De hecho, esto que pone aquí, de que España consigue el sufragio universal en 1868, es lo que estaba diciendo antes, lo que dice la Constitución, pero es mentira. Esa Constitución queda derogada y se vuelve al sufragio censitario y no se establece el sufragio universal hasta 1892 para los hombres. Las mujeres se tienen que esperar a 1931 a que haya sufragio. Y fíjense algunas cosas sorprendentes. Por ejemplo, Portugal, las mujeres tienen derecho de voto desde 1974. O Suiza, desde 1971. No toda Suiza, vive el cielo, pero sí algunos cantones. Es decir, el sufragio universal ha sido una lucha. El sufragio universal es la forma que tiene de administrarse la ciudadanía. Somos ciudadanos porque votamos. Y porque votamos y determinamos la forma de gobierno y la forma que tenemos de gobernarnos, porque somos autónomos. Yo solamente puedo ejercer mi autonomía sobre la base de tener un voto en igualdad con todos los demás, con todos los demás ciudadanos. Eso es el sufragio universal que pongo, con el permiso de ustedes, en el centro de un montón de manifestaciones que forman el espíritu de nuestro tiempo.
el movimiento obrero, el socialismo, la izquierda, hay una relación de causa-efecto entre el sufragio universal y el movimiento obrero, el socialismo, el avance de los ideales progresistas. De causa-efecto, ¿por qué? Porque si recuerdan ustedes, el movimiento obrero empieza con el movimiento cartista en Inglaterra en los primeros años del siglo XIX y el movimiento cartista se llama cartista porque defiende la implantación de una cosa que llamaban Carta de Derechos, el primero de los cuales era derecho de sufragio. Lo primero que piden los obreros es derecho de sufragio. Y eso es lo que da origen al movimiento obrero, al socialismo, a la izquierda. Exactamente igual que el feminismo, en su manifestación política, no en su manifestación literaria o filosófica, que es muy anterior, pero su manifestación política viene del sufragismo. Y el sufragismo es la lucha de las mujeres por conseguir el derecho de sufragio en igualdad con los hombres. Les voy a hacer además una acotación, porque mi condición de feminista radical me lleva siempre a señalar este tipo de cosas que normalmente se olvidan o se oscurecen o se ocultan con la clara intencionalidad que se supone que es. El primer sufragismo norteamericano es de los primeros entre los años 30 y los años 40 del siglo XIX. Las mujeres sufragistas norteamericanas que luchaban por el derecho de sufragio, por la conquista de la condición ciudadana, comprendieron rápidamente que había otro conjunto de la población norteamericana que estaba en una situación parecida a ella, que eran los negros, que tampoco tenían derechos. Y vincularon el movimiento sufragista con el movimiento abolicionista. Todos los sufragistas eran abolicionistas. No todos los abolicionistas eran sufragistas, pero todos los sufragistas eran abolicionistas. Fue un momento hermoso cuando se invitó a la primera ciudadana negra a participar en un mitin de blancas y a pedir el derecho de sufragio para las negras y la emancipación de los esclavos. Lo interesante de esta anécdota es que la emancipación de los negros llegó antes que el sufragio de las mujeres, pero después los negros ya no ayudaron a la emancipación de las mujeres. Es decir, la emancipación se produce al final de la guerra de secesión y las mujeres siguen sin derecho de voto y siguen sin derecho de voto hasta el siglo XX. Es interesante, conviene. La abolición de la esclavitud, lo acabamos de hablar, y la nación y ciudadanía. La idea de ciudadanía y la idea de nación, y ya empezamos a entrar en faena, van juntas. El siglo XIX es el siglo de la lucha por la condición de ciudadano. Y ciudadano, hemos visto, es el titular de derechos, el primero de los cuales es el derecho de voto. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la doctrina de uno de los dos sabios cuyo retrato pusimos antes ahí, bueno, en realidad, de acuerdo con las dos, porque suele decirse que Rousseau, con esa manía que tenía de la democracia directa y tal, pues incluso hay alguno que le dice que la teoría de la democracia de Rousseau es totalitaria, que hay que fastidiarse. Pero bueno, con esa manía que tenía parece que se aparta un poco, pero en el fondo estaría de acuerdo con lo que voy a decir ahora. Lo que destaca de la teoría de Locke, de John Locke, de la democracia representativa, la diferencia entre democracia directa y democracia representativa que nos va a ocupar ahora bien a continuación, lo que destaca de la teoría de Locke es una formulación muy clara, muy rotunda, muy evidente. Es lo siguiente: no hay más gobierno legítimo que aquel que lo es por consentimiento de los gobernados. Es decir, el consentimiento de los gobernados es la única forma de legitimar un gobierno. Si los gobernados no quieren ese gobierno es ilegítimo. Digo esto por razones evidentes. No hace falta insistir más. Claro, el sufragio es el arma que yo tengo para manifestar mi consentimiento o no consentimiento. Con el sufragio puedo echar a un gobierno y poner otro. Con el sufragio puedo participar en unas elecciones. Con el sufragio puedo participar en un referéndum, salvo que no me dejen. Si no me dejan,
pues estoy en otra situación distinta. Pero si no me dejan, entonces se rompe el principio de que el gobierno legítimo es el gobierno por consentimiento de los ciudadanos, porque no se deja ver si los ciudadanos consienten o no en la forma de gobierno que se tiene. Eso es muy frecuente en nuestro país hoy, cuando se encuentran ustedes con un gobierno y unas instituciones y unos partidos y unos medios de comunicación y un montón de gente que dicen que en Cataluña la mayoría de los ciudadanos no es independentista, pero no te dejan hacer un referéndum para averiguar la verdad de lo que dicen. Y eso sería lo lógico. Lo lógico sería que los ciudadanos pudieran ejercer su derecho de voto para validar el principio de que el gobierno al que están sometidos tiene su consentimiento. Me refiero al gobierno al que están sometidos en última instancia aquí en España, no al que están sometidos en la actual comunidad autónoma catalana, que eso ya lo eligieron el 27 de septiembre del año pasado, sino al gobierno del Estado español. El siglo XIX es el siglo de lucha por conseguir este estatus de ciudadanía. Y esa lucha por conseguir el estatus de ciudadanía viene, en algunos casos en Europa, viene en paralelo con la elaboración de un concepto que ya procedía de la Revolución Francesa, del año de 1789 en adelante, y que se había extendido por el mundo con distintos significados, pero no había tenido la suficiente fuerza como se manifestaría después en el siglo XIX, que es la idea de nación. La idea de nación. A lo largo del siglo XIX, esta idea de nación va tomando cuerpo en algunas circunstancias históricas muy conocidas de todos. Alemania e Italia son los dos puntas de lanza del surgimiento y expansión de un movimiento nacionalista, de movimientos en los que determinadas colectividades que, siendo naciones objetivamente, no son reconocidas como tales, ni siquiera ellas mismas se reconocen como tales. Hay muchos italianos, muchos alemanes del siglo XIX que dicen que no hay una nación alemana, que no hay una nación italiana, y hay otros que dicen que sí. Ahí surge un nacionalismo que caracteriza el siglo XIX y luego caracterizará el siglo XX a lo largo de los 100 años, articulado en torno a un principio que conocemos con el nombre del principio de las nacionalidades. Un conjunto o una colectividad de ciudadanos que tiene conciencia nacional es una nación. Y si es una nación, le asisten unos derechos, el primero de los cuales es exactamente igual que antes decíamos, si una persona es un ciudadano, tiene derechos, el primero de los cuales es este, pues de esta manera un conjunto de ciudadanos tiene conciencia de ser una nación, y si tiene conciencia de ser una nación, le asisten unos derechos, el primero de los cuales es constituirse en Estado independiente. Ese es el primer principio, es la primera consecuencia del principio de las nacionalidades, que formulan los italianos, que formulan los alemanes y que se formula en España en alguna ocasión, como por ejemplo en la obra de Pi Margall, que fue durante el breve lapso presidente de la República Española, el principio de las nacionalidades. Una idea, él lo hacía dentro de una idea federativa, pero principio de las nacionalidades. Y de dónde arranca también, no en el caso de Pi Margall, sino con alguna anterioridad, pero dónde arranca un fenómeno que se da en Cataluña paralelo al que se está dando en Alemania y Italia. El proceso por el cual una nación se articula como tal y adquiere conciencia de tal y se configura como Estado. Un Estado de ciudadanos, no de siervos, no de esclavos, no de súbditos. Fíjense, Alemania e Italia, cuando nacen como Estados, hacia el año de 1870, más o menos, en Alemania es a partir de 1867, también en Italia es un poquito antes, pero el momento decisivo son 1870-1871, se articulan como monarquías, las dos, como monarquías. Hoy
Las dos son repúblicas. Eso tiene alguna enseñanza que vamos a ver a continuación. Si me dicen ustedes que resuma brevemente en un esquema cómo funciona una democracia liberal o democracia representativa, que es la que tenemos hoy, pues es esto. Tienen ustedes una democracia liberal que yo la he puesto pareando con dos conceptos, el de constituciones y de partidos políticos, y lamento mucho, pero me temo que no me puedo extender en esto. Créanme, bajo palabra, que ambos conceptos, constituciones y partidos políticos, son fundamentales en la organización y funcionamiento de las democracias liberales, democracias representativas, fundamentales. No hay ningún país del mundo que no tenga una constitución escrita, excepto Inglaterra e Israel. Y en los dos casos hay constitución escrita. Lo que pasa es que no hay constitución. La constitución de Israel es la Biblia y la constitución escrita de Inglaterra es un conjunto de leyes que se remontan a la Magna Carta, pero está escrita. Es decir, no hay ningún país del mundo que no tenga constitución. Excepto estos dos, todo lo demás es un texto escrito. No hay ninguna democracia en el mundo que no tenga partidos políticos. Ya sé que me van a decir ustedes, pero hombre, ¿ha visto usted las encuestas? ¿Ha visto usted la mala fama que tienen los partidos políticos? ¿Ha visto usted que normalmente la desgracia de las democracias viene por los partidos políticos? Sí, lo he visto todo. ¿Cómo no me dedico a esto? Claro, he visto muy bien las encuestas, sí, y he visto que si le preguntan a la gente por el prestigio de las instituciones, normalmente ponen los partidos políticos al final debajo de la basura. Tienen menos prestigio los partidos políticos, sí, pero imagínense ustedes si puede haber un gobierno democrático sin partidos políticos. Ese es el problema. Sí, tienen un desprestigio absoluto, son un tajo de ladrones y sinvergüenzas, y desde luego cuando los dejan en el poder más de 4 años llevan hasta la cucharilla, pero son imprescindibles. Así que constituciones y partidos políticos. Porque, insisto, entienden ustedes que esto es una simplificación y podríamos estar hablando muchísimo tiempo, pero no podemos. Las democracias se dividen en dos tipos, las democracias presidencialistas y las parlamentarias. El proyecto de constituciones que tienen ustedes hoy encima de la mesa del Parlamento es presidencialista, es una república presidencialista. Lo que ustedes van a tener va a ser una república presidencialista. El modelo es los Estados Unidos de América, y imitado por prácticamente todas las repúblicas latinoamericanas y algunos otros países del mundo, muy pocos. El presidencialismo se caracteriza por esto que ven ustedes aquí. Hay 3 poderes y los 3 poderes son independientes los unos de los otros, no tienen ningún contacto entre ellos. Alguno colateral, por ejemplo, el presidente del Tribunal Supremo lo nombra directamente el presidente de la República, pero tiene que hacerlo a través del visto bueno del Senado, por lo tanto intervienen los dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, a la hora de nombrar al Tribunal Supremo. Pero salvo eso, los poderes, las instituciones del Estado son estancas. Jamás verán ustedes a un presidente de los Estados Unidos disolver el Parlamento, no puede. Ni verán ustedes un Parlamento deponer a un presidente, salvo por causa criminal, que haya cometido un delito. En los Estados Unidos, por desgracia, es un país civilizado, salvaje, y no tiene las ventajas que hay en Europa, donde, vamos, en España en concreto, donde el jefe del Estado es irresponsable. Bueno, está muy bien, porque, en fin, si alguien tiene que poder cometer delitos, hombre, porque no, sin que haga encima pierde la justicia, que es una cosa tan aburrida, ya estamos dispuestos a que nos pase a los demás. En los Estados Unidos no. Lo único por lo que un presidente responde ante el Parlamento es por delitos penales. Y luego el sistema parlamentario. Observen ustedes una cosa, el presidencialismo solo es compatible con las repúblicas. No hay monarquías presidencialistas. Porque entonces el jefe del Estado tendría que ser el rey, y no es la cuestión. El parlamentarismo es esta otra forma de gobierno, donde ven ustedes que el legislativo tiene la primacía y de él depende el ejecutivo. El ejecutivo rinde cuentas ante el legislativo, excepto el señor Rajoy, y el legislativo puede deponer al ejecutivo, excepto que el del ejecutivo sea el señor Rajoy. Si no dándose esas circunstancias, en el resto de los países parlamentarios el legislativo predomina sobre el ejecutivo. Al mismo tiempo, los dos influyen y determinan el poder judicial con las características corruptelas que esto conlleva. Luego hay algunos sistemas híbridos que son mitad presidencialistas y mitad repúblicas, escasos pero muy notorios. Por ejemplo, Francia es mitad parlamentaria, mitad presidencialista, Finlandia también, etc.
Observen bien, se puede ser república y monarquía. Y aquí es donde viene lo que les decía antes, la teoría de la accidentalidad de las formas de gobierno. Ah, ¿qué más da que sea monarquía? Sí, total, lo importante es la democracia. Y esto es lo que explica probablemente por qué a los republicanos de toda la vida, que es mi caso, les confieso a ustedes, siempre que vamos planteando que a ver si podemos alguna vez hacer un referéndum sobre la monarquía y la república, nos contestan que no es el momento y además qué tontería, que eso no le preocupa a nadie y que da igual la forma de gobierno y que lo importante es que sea una democracia. Y así estamos desde hace 40 años con una monarquía impuesta por el general Franco a golpe de sable, que es como hacía el general Franco las cosas. La relación entre república y monarquía, en teoría, es así. Y el efecto, digamos, ¿cómo decirlo suavemente? El caso más amargo es que Inglaterra es una monarquía. Con lo cual, los republicanos tenemos ahí una espina. Porque claro, ¿quién se atreve a negar que Inglaterra sea una democracia? Nadie, que yo sepa. Y es una monarquía. Claro, y a imitación de Inglaterra hay otras monarquías. Las monarquías nórdicas, Holanda, claro, que han imitado el sistema inglés. Ese donde el rey reina pero no gobierna, donde el Parlamento puede hacerlo todo. Decía el derecho parlamentario inglés del siglo pasado, que era un poco afectado, decía, el Parlamento puede hacerlo todo excepto convertir un hombre en una mujer. Y eso ahora está al alcance de cualquiera. Puede hacerlo cualquier parlamento. El parlamento es soberano, el rey no gobierna, y eso ha creado un mal precedente, el precedente de que la monarquía es compatible con la democracia. Y eso es mentira. Si la democracia es igualdad de los ciudadanos, la monarquía no es compatible con la democracia, porque en la monarquía se rompe el principio de igualdad. Unos señores tienen derecho a gobernar por razones de sangre. Eso es inadmisible. Así que el único régimen compatible con el principio de igualdad que veíamos antes, que traemos heredados de los griegos y los romanos, es la república. En la república. De forma que entienden ustedes por qué yo voy dando gritos por ahí diciendo que yo quiero la tercera república española, pero que si llega antes la catalana yo me apunto a la catalana, claro, porque obviamente no quiero vivir en un sistema falsamente igualitario donde los ciudadanos no somos ciudadanos, ni nosotros, ni ustedes, porque somos súbditos, nos guste o no nos guste. Estamos sometidos a una jefatura del Estado que no es electa, que no depende de nuestra voluntad, que no es alcanzada por nuestros sufragios, que es irresponsable y que no respeta el principio básico de que su única razón de existir es que yo haya manifestado, no yo, todos, nuestra expresa voluntad de ser gobernados de una u otra forma, pero como nosotros queramos, que es el principio de igualdad y el principio de autodeterminación que debe regir todo orden político. Un orden político que no respeta el derecho de autodeterminación de los ciudadanos, pero cree que tiene derecho a gobernarlos, a imponerles tributos, a decirles lo que tienen que hacer, es un orden político injusto y tiránico. Y los ciudadanos tienen perfecto derecho a ponerse en contra de un sistema que no reconoce ese derecho elemental que tenemos todos a decidir cómo queremos que nos gobiernen y quién. Dentro de este sistema que les he expresado a ustedes, es el sistema democrático, que es el que todos tenemos y al que debemos aspirar razonablemente, porque no nos vamos a ir a la luna, ¿verdad? Imagínense ustedes que aquí se establece una república catalana y que alguien especialmente listo dice: yo no voy a tomar ejemplo ninguna de las democracias existentes en el mundo, sino que me voy a inspirar en, qué sé yo, la utopía de Tomás Moro
O la República de Platón, que me venía hoy acordando de ella porque he visto que doña Ana Gabriel dice que los niños deben nacer, que es conveniente tener los niños en colectividad. ¿Verdad? Ha dicho eso, tiene a todo el mundo con los pelos de punta. Bueno, eso decía Platón, ¿verdad? Decía eso, que los niños eran de todos. Y había que seleccionar entre ellos a los que fueran de oro, para que fueran nuestros futuros gobernantes, y que los niños no pertenecían a una familia u otra, o sea que doña Ana Gabriel pues es platónica. No sé si esos niños son fabricados en función del amor platónico, que es otra derivación de Platón. Eso ya es otro problema. Claro, es posible. Pero lo más sensato, ¿verdad? Y supongo que es lo que esperan todos ustedes, es que su proyecto de constitución tome ejemplo de las democracias existentes en el mundo hoy y en los alrededores, ¿verdad? No nos vamos a ir a la Cochabamba a inventar nada, porque está todo inventado. Es decir, podremos ir a casa y dar puñetazos en la mesa y decir que es sinvergüenza, este atajo de canallas de los gobernantes, esta democracia no funciona, esto es un asco, hay mucha crítica a la democracia. Es más, es sanísima. La democracia es el único sistema que tolera la crítica, porque si no la tolera no es democracia, eso lo sabemos todos. Es democracia porque tolera la crítica, la primera de las cuales es, y la primera respuesta de la democracia es, mire, critique usted todo lo que quiera, siempre que no lo haga usted con una metralleta, porque yo soy la primera consciente de que una democracia jamás resuelve los problemas, los institucionaliza, y ayuda a que la gente civilizadamente tome decisiones, sabiendo que hay problemas que no se podrán resolver nunca. Nunca. Y por si creen ustedes que me da miedo poner algún ejemplo, no, el aborto. Eso es una decisión colectiva que divide las colectividades. Y no se podrá resolver nunca mientras no haya la ciencia que diga, mire, hasta aquí, y desde aquí sí, hasta aquí no, y desde aquí, o al revés, hasta aquí sí, desde aquí no. U otras decisiones morales que tiene que afrontar la colectividad. ¿Qué es mejor, la propiedad pública o la propiedad privada? La propiedad pública de los medios de producción y la propiedad privada de los medios de producción. Pues eso pues estará siempre en discusión, y habrá veces que venzan unos y veces que venzan otros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la democracia es un sistema basado en la regla de la mayoría. Tomemos nota de esto, porque es muy importante, la regla de la mayoría. ¿Qué dice la regla de la mayoría? Que en una sociedad civilizada las decisiones las toma la mayoría. ¿Y la minoría qué hace? Pues se aguanta, acepta la decisión de la mayoría y espera que en las próximas elecciones ganen ellos, ganen los suyos, ¿no? Porque todo el que se queda en minoría está convencido de que la mayoría es equivocada. O algo peor, es un atajo de sinvergüenza, que les han comprado el voto o esto. En todo caso, la mayoría sabe que sus decisiones son las que se cumplen. Y la mayoría es legítima porque respeta el derecho de la minoría, el primero de los cuales es poder convertirse en mayoría exactamente igual que lo ha sido la mayoría anterior. Tomen nota de esto, porque es un asunto esencial que les afecta a ustedes como catalanes especialmente. Ese es un argumento que se emplea mucho para hablar de por qué los catalanes no pueden hacer un referéndum en Cataluña. Porque las decisiones que afectan a una parte de España tienen que tomarlas todos los españoles. Dicen los señores que invocan el principio democrático. ¿Verdad que sí? Eso es lo que se dice, ¿no? Y que quien no acepte esto no es demócrata. Por lo tanto, eso es lo que explica por qué se pueden ustedes encontrar a unos cernícalos por algún medio de televisión llamando a los catalanes independentistas y a los partidarios del referéndum nazis. Porque no representan el principio democrático de que las decisiones las toma la mayoría. Simplemente tomando este argumento que estoy ahora manejando en consideración, tienen ustedes una respuesta evidente. Las decisiones que tome la mayoría española no pueden vincular a la minoría catalana, porque la minoría catalana no tiene ninguna posibilidad de convertirse en mayoría en las próximas elecciones. Es trampa. A eso se le llama, tiene otro nombre. No es democracia, es tiranía de la mayoría. Una mayoría que sabe que es mayoría y que sabe que hay una minoría estructural. Y no solamente estamos hablando de los catalanes, no, estamos hablando de los judíos, donde haya un problema de minoría judía, o de los negros, o de los jóvenes, por ejemplo. En todas las sociedades los jóvenes son minoría.
Y si los jóvenes no se sublevan de alguna manera, la mayoría siempre toma decisiones contra ella, porque la mayoría siempre toma decisiones contra la minoría, porque no se puede defender. ¿Cómo se consiguió la abolición del servicio militar obligatorio en España? Porque los jóvenes se sublevaron, porque se esperan a que la mayoría, pero hombre, por favor. Claro, porque me ahorro yo en los presupuestos teniendo 200.000 gente bajo las armas gratis. Bajo las armas quiere decir con la escoba, barriendo la casa del coronel y haciéndole la compra a la mujer del capitán. Sí, eso es lo que era muy bien. Claro, entonces ese argumento es esencial. Vamos a tomarlo en consideración porque vamos a seguir avanzando, pero ese argumento es esencial. El principio democrático de la regla de la mayoría. La regla de la mayoría es el principio esencial de la democracia, claro, salvo que alguien lo pervierta. Y se pervierte cuando se convierte en la tiranía de la mayoría. Y es tiranía de la mayoría cuando se ejerce en detrimento del derecho de la minoría a ver representados sus derechos de alguna forma que no sea comparecer en unas elecciones que sabe de antemano que va a perder. Habrá que arbitrar algún otro sistema. Un demócrata tiene que estar buscando algún sistema para que la minoría estructural acepte las decisiones de la mayoría, que por la pura regla de la mayoría no le van a ser nunca favorables, ¿verdad? Ese es un argumento esencial. Bueno, entonces aquí tienen ustedes tres elementos que van a moderar este esquema que hicimos antes. Un sistema parlamentario, un sistema de democracia liberal, un sistema de democracia representativa. Tiene esta estructura, legislativo, judicial, ejecutivo, los tres poderes que todo el mundo conoce de sobra, de una forma o de otra. Y ese sistema de democracia representativa, que tiene esas faltas que todo el mundo señala, tiene algunas instituciones de democracia directa, algunas, pocas, pero algunas. Esas conviene tenerlas en cuenta. Muy probablemente no volveremos a tener un sistema de democracia directa como el que había en Atenas. Es más, además sabemos que era mentira, porque quedaban excluidas las mujeres, los extranjeros y los esclavos. Pericles menos puestos. No, ese sistema no lo vamos a tener, ni siquiera en estado puro. Pero podemos corregir el sistema representativo. Eso es lo que quiere la democracia participativa. La democracia participativa es la que dice, mire, yo acepto la democracia representativa, esta que me está usted explicando aquí, pero yo quiero que haya una participación directa de la ciudadanía en los distintos del Estado. Recuerden ustedes la polémica de los antiguos y los modernos. La democracia participativa nace de la idea de que el ciudadano tiene un deber de participación política. Y la idea moderna dice que más que un deber es un derecho. ¿Y en qué se diferencia un deber de un derecho? Pues que los derechos son renunciables y los deberes no. Es decir, la idea moderna de ciudadanía dice yo tengo derecho a participar, pero puedo no hacerlo. Si usted me obliga, ya no hay libertad. Ese punto de vista es respetable. Es más, les diré a ustedes, Suiza es un país que se organiza y se gobierna a través de referéndums. Al cabo del año pueden realizarse docenas de referéndums. Aunque no se lo crean ustedes, es muy frecuente que en los Estados Unidos también. Lo que sucede es que no se conoce porque como los Estados Unidos se pasan la vida eligiendo, que eso en Canadá, todo el mundo cree que en los Estados Unidos no hay más elecciones que las presidenciales cada 4 años. Que va, hay elecciones todos los años continuamente. Cada 4 años se elige al presidente, cada 2 años se elige la Casa de Representantes, la Cámara de Representantes. Cada 2 años se elige 1/3 del Senado. Cada 4 años se eligen los gobernadores. Y además se eligen un montón de funcionarios, los fiscales, los jueces, están siempre de elecciones. No les extrañará entonces que en los distintos estados se aproveche la ocasión de que haya una elección u otra para meter 3 o 4 referéndums. Por lo tanto, el referéndum es también una forma de participación directa en Suiza y en los Estados Unidos. Lo que pasa es que de los suizos lo sabemos y de los Estados Unidos no. Pero decisiones sobre si se fuma, si no se fuma, si se legaliza la marihuana o no se legaliza, todo eso va a referéndum.
como fue a referéndum el derecho del aborto, que al final fue reconocido por la Corte Suprema de los Estados Unidos en contra de las presiones de todos los lobbies antiabortistas. De forma que las instituciones de democracia directa son la vía por la que entra la democracia participativa que nosotros queremos para nuestra Constitución y nuestra nación. Los referéndums pueden ser de muchas maneras. Aquí les he puesto 3, que son los más frecuentes: abrogatorio, vinculante y consultivo. No tenemos tiempo para entendernos, pero recuerden ustedes que la forma de referéndum consultivo es la que aquí se ha estado pidiendo desde hace años. No se ha estado pidiendo un referéndum vinculante, no se ha estado pidiendo un referéndum abrogativo, es decir, un referéndum derogatorio de una ley u otra, de una disposición u otra. Se ha estado pidiendo un referéndum consultivo, simplemente para saber lo que la gente pide, lo que la gente quiere. La revocación es también una institución de democracia directa. Existe en algunos países, por ejemplo, los Estados Unidos. Es decir, yo elijo a un funcionario, del tipo que sea, un cargo público, del tipo que sea, que tiene un mandato de 4 años, y si a mitad del mandato el funcionario no cumple con mis expectativas, lo revoco. Y eso es una institución de democracia directa porque nace del pueblo, y un movimiento a favor de la democracia del pueblo. La iniciativa legislativa popular, idem del viaje. Ahí tenemos un campo amplísimo. Y esto es lo que me permite decir, mire, y si además de esto vamos a más en la democracia participativa, piénseselo un poco, porque, verá, la iniciativa legislativa popular supone la posibilidad de que los ciudadanos libremente podamos pedirle al Parlamento que legisle en un sentido u otro. Nosotros lo tenemos también en la Constitución de 1978, pero es una exigencia de firmas muy alta, y además está muy restringido los temas sobre los que se pueden presentar iniciativas legislativas. Claro, quedan expresamente excluidos muchos temas, por ejemplo, la legislación de Hacienda. Está claro que si la legislación de Hacienda la pudiéramos determinar los ciudadanos, pues sería impuesto cero, claro, pero probablemente no fuera razonable. Una iniciativa legislativa popular, es decir, una posibilidad de que los ciudadanos podamos participar en la legislación, cuanto más amplia, mejor. Pero, insisto, estamos siempre lo mismo. Si nosotros sustituimos al Parlamento, ¿para qué queremos un Parlamento? Queremos un Parlamento precisamente por un asunto muy importante. Y no crean ustedes que con esto estoy yendo contra mi propio postulado. No, no. Soy muy partidario de la democracia participativa, por supuesto. Pero imagínense ustedes un sistema donde nosotros todos tuviéramos que tomar todas las decisiones que nos afectan. Desde el alumbrado público hasta el alcantarillado. Pues mire, conmigo que no cuenten. Y no sé si con muchos de ustedes, piénsenselo un poco, porque creo que nos iba a quedar tiempo para ser idiotés. Que resulta que, mira, que al fin y al cabo tampoco es tan malo. Yo también quiero ocuparme de mi familia, ¿no? No quiero estar pasándome el tiempo en la asamblea del barrio. Quiero enterarme y quiero participar. Es un juego difícil. ¿A qué le voy a llamar democracia participativa? Solo a la que obliga a todos los ciudadanos a participar en todas las decisiones. Pero eso es mentira, hombre, lo sabemos todos. Si tenemos un sistema de asambleas, al final van a la asamblea siempre los mismos, que son una minoría, toman las decisiones siempre los mismos, que son una minoría, y los demás nos tenemos que callar. Con la diferencia de que en un sistema representativo legal, la minoría de representantes la hemos elegido y sabemos quiénes son. Bueno, muchas veces no, luego te encuentras que son todos un atajo de ladrones, pero acabas sabiendo. Mientras que cuando las asambleas son libres de participación y tal, nunca sabes quién toma las decisiones. Todo esto son críticas a la democracia participativa. Por supuesto, es un ideal y está muy bien, y debemos ir a ella. Pero sin perder el mundo de vista, ¿verdad? Sin perder el mundo de vista. Si yo permito, eso lo sabían muy bien los griegos. Si yo permito la democracia absoluta, lo sabía muy bien Platón, que como era rico le tenía mucho miedo a la democracia. Claro, ¿cómo no iba a tener miedo a la democracia? Es que si se reúnen todos los pobres, al final los impuestos los pagamos solo nosotros. Sí, efectivamente es lo que pasa, sí, así que hay que buscar un equilibrio, ¿no? Porque, claro, hacer que todos los impuestos los pague solo una clase, no digo que no sea justo, porque hay mucha gente que sostiene que la clase de los ricos son ricos porque han robado, y si no han robado ellos, han robado sus padres, y no sus abuelos, lo cual probablemente sea cierto. Pero
poner un sistema fiscal que sea confiscador al 100%, es matar la gallina de los huevos de oro. Así que no conviene, ¿verdad? Eso lo han descubierto hasta los demócratas suecos. Última parte, y ya termino, me estoy pensando, es que tengo mucha prisa. Quiero decir que... ¿no? ¿Qué es lo que tenemos hoy? ¿Qué es lo que teníamos ayer? Y tenemos hoy todavía, porque lo que teníamos ayer lo tenemos hoy, pero lo que tenemos hoy no lo teníamos ayer, de forma que hay que distinguir. ¿Qué era lo que teníamos ayer a la hora de establecer un sistema democrático de participación en una democracia liberal representativa? Este circulito que tienen ustedes aquí, que está compuesto por instituciones, sociedad civil, a las que se añaden los partidos políticos y los grupos de presión. Omnium Cultural, por ejemplo, es una típica institución de sociedad civil. Participan los ciudadanos voluntariamente, pagan unas cuotas y se juntan en un régimen de asociación privada. Esto de los ciudadanos juntos en una asociación privada da mucho juego. Les voy a poner un ejemplo. Omnium Cultural es una institución de la sociedad civil, es una sociedad privada. La Iglesia Católica también es una asociación privada, desde el punto de vista jurídico. La diferencia entre ustedes y la Iglesia Católica es que ellos no pagan impuestos, y ustedes sí, ¿verdad? Y algunas otras diferencias. Fíjense ustedes qué amplio es el abanico de la sociedad civil y las asociaciones privadas. La última vez que a alguien se le ocurrió decir que la Iglesia era una asociación privada y que había que tratarla como tal, hubo una guerra civil. Fue la última vez que eso pasó. Desde entonces, la Iglesia Católica es una asociación privada a los ojos de Dios, porque a los ojos de los hombres es una sociedad perfecta que no paga impuestos. ¿Verdad? Eso queda claro. Tienen ustedes además los medios de comunicación y tienen ustedes un cuarto cuadrante que les he puesto aquí, que es Internet. Y luego se lo ha agrandado en una forma de pirámide. ¿Por qué? Porque esto que tenemos hoy no lo teníamos ayer. No existía cuando se elaboraron estos conceptos que hemos estado aquí repasando: democracia, representación, mandatos, representantes, en fin, este anuncio no existía. Y hoy existe. Y esto plantea una situación distinta, donde muchos me van a decir, pero ¿por qué sostiene usted que no es posible la democracia participativa, que no es posible la democracia directa cuando existe Internet? Y efectivamente, hay elementos de Internet, elementos del mundo digital, que apuntan a que en un momento determinado podremos, resolviendo algún problema que otro que queda, que no es mucho, que son pocos, a aplicar la maravilla de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que realmente son una maravilla, a los procedimientos democráticos para hacerlos más rápidos, más representativos, más transparentes. El voto electrónico, por ejemplo. Si conseguimos resolver los últimos problemas de desconfianza que hay, de que no esté seguro, garantizado el secreto del voto, pues que duda cabe que el voto electrónico será un avance siempre y cuando no excluye por definición el voto personal. Hay mucha gente que le gusta salir los domingos por la mañana a pasear el perro y poner el voto en la urna, y no sé por qué hay que privar a estos ciudadanos de esa costumbre. Internet se lo he puesto aquí en forma piramidal por un criterio de gradación que es perfectamente personal. Hay gente que dice que primero esté Facebook, luego está Twitter, después está la blogosfera y luego el resto de las redes sociales. En todo caso, es el mundo complejo de la sociedad que nos ha tocado vivir, que en la obra de un ilustre catalán, el sociólogo catalán de proyección internacional, de mayor proyección internacional, Manolo Castells, es la sociedad red. La sociedad red, una sociedad donde todos los ciudadanos estamos relacionados con todos. Relación de los ciudadanos que no es solamente que estemos relacionados unos con otros para intercambiar cuchicheos y rumores, sino para intercambiar información y tomar decisiones informadas y participar en política a través del consumo de esa información. Estas redes, como ven ustedes aquí abajo lo que he puesto, son redes distribuidas. Esto es lo que hace además que el mundo de Internet sea extraordinariamente eficaz. Redes distribuidas. Estos son tres tipos de redes que se han hecho
gráfico es muy famoso, lo encuentran ustedes en todas partes, en Google, y es muy significativo y es muy claro. En un extremo tienen ustedes lo que es una red centralizada, miren ustedes el sistema de comunicaciones ferroviarias en España o el sistema de carreteras, miren ustedes que es una red centralizada, donde para ir de Granada a Sevilla lo mejor es pasar por Madrid, y para ir de Valencia a Barcelona pues también pasar por Madrid. Eso es una red centralizada. Luego las redes descentralizadas, que son esto, y la red distribuida, que es esta otra cosa que tienen ustedes aquí. Si tuviéramos tiempo les pondría ejemplos más concretos de que, por ejemplo, por qué Alemania es un país tan potente. Aparte, naturalmente, de las explicaciones que puedan ustedes encontrar, y que serán todas muy respetables, salvo que me digan ustedes que porque son una raza superior. Esa no me parece respetable. Pero todo lo demás, que si el pasado, que si la historia, que si fueron los primeros que se pegaron con los papas, lo que quieran. Pero sobre todo, y muy fundamentalmente, porque si miran ustedes el mapa de Alemania, ven ustedes que está política y económicamente organizado como un sistema de red distribuida. No hay capital de Alemania. El Tribunal Constitucional está en Karlsruhe, el Parlamento está en otro sitio, el Gobierno está en otro sitio, el centro financiero está en Frankfurt. Claro, eso ha posibilitado que Alemania haya crecido como el norte de Italia, que hay una diferencia radical, pues vean ustedes, en Italia casi igual que en España. Tratan ustedes una raya en España, por la mitad de España más o menos, y le viene a caer por la mitad de Italia. El norte de Italia es radicalmente distinto al sur de Italia, como pasa en España. El norte de Italia, que se organizó también un poco al amparo de la Liga Asiática y de los gobiernos de los comercios bajo medievales, pues también es, en cierto modo, una red distribuida. Milán, Turín, Milán, Génova, son centros comerciales, centros financieros, centros industriales, lo han sido durante siglos, y eso ha permitido una creación de riqueza y una tupida red que ha permitido crecer un país. Eso es, pero ya les digo, no tenemos tiempo, podríamos seguir con eso mucho tiempo. Bueno, entonces, esto nos permite seguir un poco más en nuestro... Estamos en nuestro dibujo de una democracia representativa, participativa. Ahora ya vamos directamente a lo participativo en Internet. Ya hemos hecho todos los supuestos, hemos puesto los supuestos clásicos, hemos llamado a nuestros siglos a los atenienses, nos hemos paseado por Roma, hemos hecho todo, hemos visto los defectos también de un postulado de democracia participativa, sí porque sí, que siempre es sospechoso, y ahora estamos en Internet. ¿Y eso qué significa? Pues miren, esto es un gráfico donde intento demostrar a ustedes que Internet es un método eficacísimo, característico de nuestra época, que es una revolución. No tengo tiempo para entretenerme en esto, pero lo haría con gusto, que se basa en estos hexágonos que tienen ustedes alrededor, con una corona divina, porque fomenta la cooperación y la competitividad, porque se hace a distancia, porque no es necesario. Fíjense ustedes lo que significa que se generalizara el sistema del teletrabajo, mucho más de lo que está ahora. Lo que nos ahorraríamos, la eficacia que tendríamos, el aumento de productividad que tendríamos si pudiéramos realizar muchas actividades que hoy realizamos en ventanilla, cara a cara, en contacto personal, pudiéramos realizarlo a distancia. Que no tiene barreras de entrada, ninguna, salvo la lingüística, y la lingüística a medias, que permite una alta movilidad, altísima. El ciudadano puede estar hiperconectado en el curuto de un monte o en medio de una barca en mitad del océano. Hay una movilidad absoluta y total, ¿no? Tiene una participación altísima, todo el que entra ya lo sabe. El problema que tenemos es que suele decirnos, hay una brecha digital, hay mucha gente que no participa, déjalos que entran, y cuando entran ya no se van. ¿Por qué? Porque es mejor estar dentro que estar fuera, ¿verdad? Y todo eso me lleva a esto que les he puesto a ustedes aquí con comillas, la inteligencia colectiva. Esto es muy importante. ¿Por qué se lo he puesto con comillas? Porque es un concepto que en cierto modo repugna a la razón, pero es una buena metáfora. ¿Por qué repugna a la razón? Porque no puede haber inteligencia colectiva. Hombre, la inteligencia es un atributo del individuo, y por lo tanto no puede haber inteligencia colectiva. Igual que no hay alma colectiva, ni espíritu del pueblo, ni conciencia de clase, todo eso son invenciones y metáforas. Es el individuo
como no hay poesía anónima, eso lo siento por los filólogos que se hayan educado en esa idea de que el poema del Diosdado lo escribió el pueblo, o no sé qué lo escribió el pueblo. El pueblo no existe, hombre, el pueblo es un conjunto de ciudadanos, y alguien escribió eso, y luego llegó otro y metió la pluma, y luego llegó otro y metió la pluma, y otro metió otra cosa haciendo al poeta decir lo contrario, y después, pues de que si no iban a vivir los eruditos de la filología. Todo lo que tiene que ver con el espíritu es atributo del individuo. Por lo tanto, si uno se lo adjudica a la colectividad, tiene uno que hacer esta observación que estoy haciendo yo ahora. Es metafórico, es metafórico. Pero es. ¿Por qué? Porque un conjunto de inteligencias juntas, con un objetivo común, puestos en común, le llamo inteligencia colectiva porque algún nombre tenía que darle. Algún nombre tenía que darle. Aquí tienen ustedes una variante, pero viene a ser lo mismo. La inteligencia colectiva es el producto de la información y la comunicación. La comunicación viene a través de la acción social comunicativa, lo que los ciudadanos hablamos todos los días, en los intercambios sociales. La acción social no es otra cosa que comunicación, hablada o no hablada, comunicación e Internet. Y la información viene a través de los medios de comunicación convencionales e Internet. Internet aparece en los dos lugares. ¿Por qué? Porque es evidente, por eso es tan importante Internet, porque no es solamente un medio de información, es un medio de comunicación, y no solamente es un medio de comunicación, sino también de información. Es las dos cosas, es todo. Por eso no es solo un medio de comunicación, y por eso los medios de comunicación están tan nerviosos con Internet, porque claro, Internet no solamente transmite información, la crea, la fabrica, y la difunde a una velocidad tremenda, mucho más rápido. Quédense con esta copla de velocidad porque es con lo que terminaremos, mucho más rápido que cualquier otro medio de comunicación. Todo esto produce que la sociedad civil, las instituciones y la multitud, que son los tres elementos que configuran la acción social de una democracia participativa, sociedad civil, multitud e instituciones, se movilicen. Y la movilización, más la información, más la comunicación, da la inteligencia colectiva, y a eso le hemos dado el nombre de multitudes inteligentes, smart moves, por darle algo, por darle un nombre, multitudes inteligentes. ¿Por qué? Para dar en la nariz a todos los teóricos elitistas que han sido en el mundo hasta primeros o hasta mediados del siglo XX, que decían que cuando las multitudes actúan lo peor de la especie humana, lo más irracional, que la gente puesta colectivamente, vaya usted a saber lo que puede hacer, las hordas, el no sé qué, el desprecio de los elitistas por la acción de la colectividad en la acción de la comunidad. Nosotros hemos descubierto, vamos, nosotros, todos nosotros, claro, que es por estas razones que nos estamos diciendo, las multitudes tienen una acción inteligente, orientada a un fin, con un objetivo. Se marcan un camino, quieren hacer algo, y lo hacen racionalmente. Las multitudes, no solo los individuos, que eso lo damos por supuesto. Damos por supuesto que todos los individuos, todos menos los que están en el psiquiátrico o en la Moncloa, actúan de modo racional. Esto es, adecuando los medios a los fines, ¿verdad? Todos. Pero presuponemos, porque venimos inficionados de la crítica elitista, aristocrática y antidemocrática anterior, que cuando los individuos actúan colectivamente pierden esa racionalidad y se convierten en bestias feroces. Y efectivamente a veces pasa. Depende de quién canta la canción. Si yo voy diciendo sois la raza superior, y los judíos todos hay que acabar con ellos, pues efectivamente aquello se convierte en un pandemonio. Pero si los individuos pueden razonar y actuar en conjunto, colectivamente, como hemos visto ahora, con estos medios que tenemos hoy, que no nos perdonarán los dioses si no los aprovechamos para los fines que queremos, son multitudes inteligentes, buscan un fin, lo hacen racionalmente y se constituyen en una nación. Estos son multitudes inteligentes. Digo yo. Aquí tienen ustedes a Internet, si es que además incluso lo están diciendo. Inteligentes y pacíficas.
actuando instituciones, sociedad civil y a multitudes, sobre todo multitudes, con un objetivo, con una finalidad: llegar a ser, en la realidad, llegar a ser objetivamente lo que son subjetivamente, una nación. Y por eso no es difícil alcanzar la visibilidad internacional. Por eso el mundo está pendiente de esto. Hasta los de Al Jazeera. He puesto los de Al Jazeera porque me ha hecho gracia. Porque, a ver, el respeto que tienen los de Al Jazeera por la democracia y la participación y todo esto, pero está claro que aquí hay participación. Esto es democracia participativa. Tengo otras imágenes, no las he puesto porque no me gusta hacer reír a la gente, pero tengo las imágenes de las multitudes que concurren al Día de la Hispanidad, a la Plaza de Cataluña. Eso es un efecto demagógico demasiado barato para nuestro gusto refinado. Este es el reflejo. Esto y me obligaría a hacer otro discurso y ya me he pasado muchísimo, así que no lo hago. Pero observen ustedes que esta prensa que hay aquí está dividida. Eso es importante, daría lugar a muchas cosas. Una última advertencia, que bien, que lo tienen ustedes aquí. Participación, democracia participativa, multitudes inteligentes, pero hagan ustedes esta pregunta: ¿qué pasa en un minuto de Internet? Y miren ustedes lo que pasa. Así que, cuando se habla de participación y de comunicación, fíjense ustedes de lo que estamos hablando. En un minuto en Internet se comparte 500.000 de fotos. En un minuto, 500.000 de fotos. Se descargan 51.000 aplicaciones. Hay $203.000 de ventas en Amazon. En un minuto. Nuevos cuentas de LinkedIn, 120 cuentas de LinkedIn, 347.000 tweets, entre los cuales hay algunos míos, por cierto, ya los leí antes. Ha ido a leer los más complicados, los más difíciles. Ya sé que ha ido a decir, porque claro, unos donde digan, ande, catalanes, venga, adelante y tal, eso no sale. Que se mete con los comunistas, los compara con los curas, dice, a ver si lo pongo a este en un aprieto. Para eso estamos aquí. Fíjate, 38.000 horas de consumo de Spotify, 2,4 consultas, 2,4 millones de consultas en Google, en un minuto. 2,7 millones de visionados de vídeo de YouTube en un minuto. 20,8 millones de mensajes de WhatsApp. Bueno, ¿alguien cree que se puede mantener algo secreto en este mundo? ¿Alguien cree que se le puede subir los sueldos a los funcionarios o a tus asesores o tal, a las escondidas y que no se va a enterar nadie? Eso es imposible, ¿eh? Eso es imposible, ¿eh? Por lo tanto, cuando yo estoy elaborando y presentando un programa de participación, de democracia participativa, tengo que recordar que desde que empiezo a escribir democracia hasta que termino escribiendo participativa, ha pasado todo esto. Que estoy en un mundo donde pasa esto, y mi acción tiene que estar teniendo en cuenta esto. Porque si no tengo en cuenta esto, puedo ser muy fiel, pues yo que sé, a la memoria de nuestros antepasados, sin duda alguna, muy honroso. Yo adoro a mi abuelo y adoro a mi bisabuelo. Pero sus tiempos vitales no coinciden con los míos. Y los de su gente tampoco coinciden con los de mi gente. Y los de su pueblo tampoco coinciden con los de mi pueblo. Y cuando yo tengo un plan, está muy bien que me cuide de todos estos aspectos, pero no me puedo olvidar del objetivo. Y ese objetivo es compartido por gente que cuando toma una decisión en un minuto, se la comunican unos a los otros 20 millones de veces. Así que vamos a participar, vamos a conseguir la democracia participativa, vamos a conseguir la
República Catalana, pero no olviden ustedes que hay que hacerlo deprisa. Existe una posibilidad, si no es que ya ocurre, que España se convierta en un régimen formalmente democrático, pero gobernado por los aparachiqui de los partidos y el palco del Bernabéu. Claro, por supuesto, existe esa posibilidad y otras peores. Hay que procurar que no pasen, ¿no? Los aparachiqui de los partidos, claro. Ahí el problema es que los partidos no tengan aparachiqui, pero hoy hablas del referéndum, ya se ha acordado unilateral, pero sabiendo que el gobierno central nunca lo aceptará, ¿cuál crees que tendría que ser el proceso hasta el final? ¿Conseguir la independencia? Sí, claro, o sea, no quiero meterme con nadie, ni meterme en ninguna pelea que no es mía, ya sé que eso es un problema dentro de los partidos catalanes. Referéndum acordado con el Estado, posibilidades, cero. Ya está. Cuenten ustedes, sumen, saquen la calculadora si quieren, 123 diputados del PP, más 90 del PSOE, más 40 de Ciudadanos, da 250 y tantos. Ya está, se acabó, no hay ninguna posibilidad. Pero hay elecciones y puede cambiar, sí. ¿Tanto? No. ¿Cuánta gente defiende el referéndum en Cataluña? Pues teóricamente los 69 de Podemos, más los 17 de Esquerra Republicana, Democracia y Libertad, y la minoría vasca. Teóricamente, digo teóricamente porque de los de Podemos no me fío del todo. No estoy tan seguro, creo que ellos tampoco. Los seres humanos no debemos fiarnos ni de nosotros mismos. Es más, de nosotros mismos es de quien más debemos desconfiar. Eso es lo que pasa, hay que ser realistas, así que, acordado con el Estado, cero. ¿Que pudiera el PSOE cambiar en algún momento? Pues sí, y mi abuela podría tener, no ser mi abuela, en una bicicleta, pero eso no va a pasar, de forma que entonces, no existiendo posibilidad de referéndum acordado con el Estado, ¿qué? Pues tienen ustedes un gobierno con una hoja de ruta que ha presentado, que tiene un proyecto de constitución catalana en la mano, que aprobará el Parlamento en su momento y pues no les quedará más remedio que presentar ese proyecto a aprobación ciudadana mediante referéndum. Es decir, si quieren ustedes ser consecuentes con lo que han venido haciendo hasta ahora, si no, menuda frustración. ¿Y entonces qué pasa? Porque ahí viene la ruptura. Ahí viene la ruptura. En el momento en que las instituciones catalanas digan vamos a hacer un referéndum sobre el proyecto de la Constitución de la República Catalana. Tienen ustedes un precedente, que fue la elección del 9N. La elección del 9N no se ha valorado suficientemente, porque el tumulto de los acontecimientos no permite tomar distancias y perspectivas, pero el 9N fue una revolución, porque recuerden ustedes que esa consulta fue prohibida, taxativamente prohibida por el gobierno y prohibida por el Tribunal Constitucional, y se celebró. Eso quiere decir, sacando sus correspondientes consecuencias, que el Estado no puede obligar al cumplimiento de la ley tal como él la concibe en una parte del territorio. Por lo tanto, en esa parte del territorio no es soberano. Como a los territorios le pasa, como decía Descartes, que le pasaba a la naturaleza, que no tolera el vacío, tiene horror vacui, pues si no hay una soberanía, hay otra, la catalana. Tampoco quiero meterme donde no me llamen, pero la verdad, les confieso a ustedes, y lo digo por primera vez, y espero que no me peguen, hay que ver que listo es más, porque eso lo hice.
eso de sacar una consulta en contra del Estado. Y que al Estado no le quede más remedio que quedarse pataleando y decir no tiene validez jurídica, no tiene validez jurídica. No tiene validez jurídica, pero tratan de meterlo a lograr en la cárcel. Pues caramba, no sé yo que tendrá validez jurídica, pero desde luego lo que está claro es que tiene una validez política capital, porque nos ha traído aquí. Y no solamente nos ha traído aquí, sino que nos ha puesto un ejemplo. ¿Qué hay que hacer? Repetir el 9N. Hombre, lo que pasa es que ahora ya son palabras mayores, claro. Sí, sí, efectivamente ya son palabras mayores. Lo del 9N, ¿qué era? Pero era una consulta, decía, le preguntaba a Rajoy, y decía, bueno, esto es una cosa como una verbena y tal. Es el mundo que tiene una verbena. Sí, se le preguntaron una vez que qué pensaba de la diada de 2012, que había sacado 1,5 millones de grados a la calle, y dijo que eso era una algarabía. Claro, pues eso. Entonces, pues repetir el 9N, no les va a quedar más remedio. ¿Y eso lo va a tolerar el Estado? Pues no. ¿Y qué va a pasar? Pues ya veremos. Porque la acción de los seres humanos, de todos, individual o colectivamente, está presidida por la incertidumbre respecto a las consecuencias de sus actos. Eso pasa siempre. Si uno solamente hace aquello que cree o de lo que está seguro que va a suceder, no hace uno nada, porque seguro no tenemos nada. Y el que quiere algo y no se arriesga, no tiene nada. Y arriesgarse es correr una incertidumbre. Claro, incertidumbre entre qué y qué. Pues entre que te quedes como estás, que consigas lo que quieres, o que te abran la cabeza. Pues sí, esa es la cuestión. Hombre, las cosas no están porque echando cuentas y tal, en fin. Hace 40 años esto era impensable, por supuesto. Hace 40 años que todos los que aquí estábamos en la cárcel ya. Todos. Bueno, algunos ni siquiera hemos llegado aquí. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, pues ahora pasa que las circunstancias son distintas. Uno, no hay ejército. ¿Cómo que no? No hay ejército. Esto que hay no sirve para nada. Cualquier actividad de represión en Cataluña solo podría hacerse a través de las decisiones del Tribunal Constitucional apoyadas en... No quiero perder mucho tiempo tampoco con esto, pero el Tribunal Constitucional, claro, esta cosa que impresiona tanto por ahí, el Tribunal Constitucional, ¿qué es? Pues no es un tribunal, es un consejo de amigos de Rajoy. No es un tribunal, es un órgano político que se disfraza de tribunal, que es otra cosa, y tiene una legitimidad muy problemática. Fíjense ustedes, si le aplicamos el principio democrático ese de que solo es legítimo el gobierno que tiene el consentimiento de inconsciente con esto, pues nada. ¿Quién es el presidente del Tribunal Constitucional? Pues un señor que ha nombrado Rajoy, que no tiene ninguna característica, ni la imparcialidad, ni la ecuanimidad, parece que ha buscado a propósito. Porque es un problema mío que tiene escrito un libro contra los catalanes. Es que parece que lo he de buscar a propósito. A ver, ¿dónde hay un catedrático de Derecho que haya escrito un libro contra los catalanes? Bueno, pues a este le hago presidente de una constitución. Y si no nos explica, porque eso tendría que ser un elemento deslegitimatorio, tal como está el país. Lo más grave que tiene lo único que tiene que decidir este tribunal son cuestiones relacionadas con el contencioso de Cataluña. Pues ¿cómo puedes poner a una persona que está manifiestamente anticatalana y pedir encima que las decisiones de esta gente las acoten? Pues no las acatan, claro. Claro, entonces, el tribunal y las fuerzas de orden público. Fuerzas de orden público, lo que pasa es que también hay fuerzas de orden público en Cataluña. ¿Y qué va a pasar? Pues tampoco lo sabemos. Eso es el orden interior. Insisto, a mí siempre esto me resulta muy incómodo, aunque no lo crean ustedes, porque como tengo esta manera de hablar parece que no, que a mí todo me resulta cómodo. No, esto me resulta muy incómodo, porque claro, le tengo que estar diciendo a una gente unas cosas que lo primero que te preguntas tú a ti mismo, dices, ¿y tú qué harías?
claro, y por mi biografía y por mi modo de ser, yo sé muy bien lo que haría. Pero yo no sé muy bien para decirle a la gente que se juegue cosas en función de sus ideales. Eso en el interior. Y en el exterior, pues muy bien administrado el apoyo internacional. Y el apoyo internacional sí va a ser decisivo. Yo tengo una confianza inmensa en el apoyo internacional. Tengo confianza en que el apoyo internacional, esto es, la simpatía de los países europeos, excluida Francia, en algún momento encontrará la necesidad de intervenir en el conflicto, mediar, proponer una mediación internacional. Y tengo la seguridad, porque la experiencia nos lo dice, que esa mediación internacional lo primero que dirá será, antes de empezar a hablar, aquí hay que hacer un referéndum. Y a partir de ese referéndum las cosas se encauzarán. Pero esto es lo que puedo decir, y es un desideratum, nada más. Aquí dice, en caso de que Cataluña consiguiera su independencia, podría darse el caso de una mejora social y económica tanto para Cataluña como para lo que quedaría de España. Piensa que puede ser un revulsivo para... Sí, claro, sí, esto es evidente. Me gusta esto de lo que quedaría para España, lo que quedaría de España. Puede ser su nombre oficial. ¿Es de dónde es? De lo que queda de España. Haya redactado esto. Está bien, tiene efectivamente el primer problema de España es cómo llamar a su país. Sí, los que donen se van. Que es el resultado sea una mejora para Cataluña, no tengo la menor duda. Que sea una mejora económica para el resto de España, lo dudo. Lo dudo. A largo plazo puede que sí, pero depende de cómo reaccione la población española una vez que quede claro que han llegado a esta situación. ¿Por qué? Porque, claro, si pasa lo mismo con la independencia de Cataluña que pasó con la de Cuba, que pasó con la de las otras posesiones, que me dices que estás comparando Cataluña con las demás posesiones, pues sí, hombre, sí, para ir por lo rápido y no perder mucho tiempo. Si pasa lo mismo, no hay análisis, no hay examen, no lo hubo. Nadie se volvió contra los gobernantes después de la batalla de Ayacucho de 1824 a pedirles cuentas de por qué se había perdido un imperio. ¿Por qué se había perdido un imperio? Pues se había perdido por la particular incompetencia de las clases gobernantes. ¿Y por qué se perdió la guerra de Cuba? Por la particular incompetencia de las clases gobernantes. ¿Y quién exigió responsabilidades a aquellas gentes? Nadie. Nadie. De 1824 no queda ni recuerdo. Es que nadie dijo nada. Y en 1898 una generación de intelectuales lacrimógenos. ¿Qué nos ha pasado? Dios mío, nos hemos quedado sin imperio. Le llamaban imperio a Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Se les cayó el mundo encima. De repente pasó lo que nadie esperaba. ¿Qué pasó? Pues que los Estados Unidos, que eran una potencia 200 veces superior a la española, machacaron a la flota española donde se la encontraron. ¿Y no esperaba usted esto? Ponga el sistema de información que tiene usted. Claro, y entonces, a corto plazo, que esto es un dato, España pierde el 40% de sus ingresos por la independencia de América. Pero sobrevivió. ¿Mejoró o empeoró? Pues, la verdad, les confieso a ustedes, no lo sé. Y me da la impresión de que nadie se ha molestado en hacer esta comparación. Ni siquiera los historiadores catalanes, que son los que más hurgan en el siglo XIX español para sacarles la vergüenza a los españoles. Mira, no supisteis hacer ni una revolución industrial, ni nada, no se desarrolló la burguesía, solo se desarrolló en Cataluña, hay que ver, reinos inútiles y tal, y tal. Pero nadie ha hecho una comparación de decir, estaban mejor hasta 1922 o estuvieron peor. A mí me da la impresión de que estaban tan mal que peor no podían estar, así que vivieron mejor. El mismo grado de analfabetismo, de pobreza, de ignorancia, de... creo que eran
Y con Cuba ya ni lo cuento. Ahí vino muy bien la guerra mundial, que permitió que se hicieran negocios gracias a la neutralidad. Y ahora, pues mi idea es, a corto plazo, el nivel de vida tiene que bajar. A corto plazo. A medio y largo plazo dependerá de si los españoles son capaces, por una vez en la vida, de reflexionar, ver quién ha sido responsable, pedir las responsabilidades y actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia quiere decir tomar las medidas económicas, sociales y políticas pertinentes para que el país no siga en el estado de desastre evidente en que está ahora. Esa es mi respuesta. Una pregunta un poco más filosófica. Preguntan si tenemos derechos colectivos, es decir, si podemos sufrir la paradoja de ser personas emancipadas, que se nos reconozcan nuestros derechos como individuos, pero que no se reconozcan nuestros derechos. Sí, eso es lo que pasa, ¿verdad? Claro. Es una paradoja, es lo que pasa. Sí, se reconocen en principio los derechos de las personas, que se puede decir lo que quiera, pero llega al Tribunal Constitucional y decide que Cataluña no tiene derechos. Eso es una cosa sorprendente, pero así es. Cuando estaban el terrorismo del País Vasco, solíamos decir, y yo el primero, que mientras estuviera la violencia en el País Vasco no era posible hablar, porque cesó la violencia y decíamos, cuando cese la violencia se puede hablar de todo, con la democracia se puede hablar de todo, los ciudadanos tenemos derechos, cesó la violencia, pero no se puede hablar de todo y los ciudadanos tienen derechos limitados. Uno de ellos, limitado, es el derecho a constituirse en un colectivo. Derechos colectivos, en principio, según la doctrina jurídica, ahora empiezan a admitirlos, porque en principio no hay, porque la titularidad de los derechos es individual. Pero claro, pasa esto que decía antes, y el conjunto de individuos que ejercen un derecho y lo ejercen colectivamente, ¿cómo lo llama usted? Porque ese es el problema que siempre ponemos como ejemplo de la sentencia del Tribunal Federal canadiense, cuando le hacen esta pregunta, ¿tienen los quebequeses derecho a la autodeterminación? Y responde el Tribunal Constitucional, claro, un sentido común aplastante. No tienen derecho a la autodeterminación, ni según el derecho canadiense, ni según el derecho internacional. Pero claro, si una cantidad considerable de canadienses dice que quiere ejercer ese derecho, pues habrá que reconocerlo. Y habrá que negociar y actuar en consecuencia. Claro, pues eso es lo que pasa. ¿Derechos colectivos? Pues no, tampoco hay derechos de los territorios, no es una cosa que dicen también los nacionalistas vascos, por ejemplo, los derechos históricos que los vinculan a un territorio determinado. Dicen, entonces, si cruzo esta frontera, ya no tengo esos derechos. Hombre, pues los territorios no tienen derecho, los colectividades tampoco, los tienen los individuos. Pues que los individuos están en los territorios y forman colectividades. Por lo tanto, tengo que reconocer que esos derechos, de hecho, existen. Y tengo que admitir la posibilidad de que si no ando espabilado, me reconozcan los individuales, pero no me reconozcan los colectivos. Claro, es lo que pasa. La democracia, ¿cómo desde la democracia representativa se puede atacar la estructura económica mundial que detenta el 1% de la población? La estructura económica genera por su servicio una superestructura ideológica, una superestructura política. El 1% de la población mundial detenta el 50% de la riqueza. Oxfam Internacional, esto es la fuente 2015, y esto va más. ¿Cómo desde la democracia representativa se puede atacar la estructura económica mundial que detenta el 1% de la población mundial? Esta pregunta casi es mejor. El derecho de una sanidad universal es un derecho histórico, puede ser un derecho por haber nacido, claro. Terminamos con esa. Esta pregunta, quien la haya hecho, hágasela a Immanuel Kant, que tiene la respuesta. La paz mundial. En el ensayo de la paz mundial, el ensayo sobre la paz mundial, Kant propone un gobierno mundial hecho a través de una federación de repúblicas. Y a través de esa federación de repúblicas, en igualdad de condiciones, todo esto que aquí se plantea quedaría resuelto.
Lo que sucede es que para llegar a esa paz perpetua que imaginaba Kant, hay que tomar medidas. Y claro, resulta que la realidad va en el sentido contrario, en el sentido de que un mundo dividido en estados, con una inmensa desigualdad entre ellos, es un mundo completamente ficticio. Claro, porque la idea de que los estados son iguales, van ustedes a la ONU y, ¿verdad?, se les ponja uno el espíritu. ¡Qué mundo maravilloso! Ven ustedes una reunión de la Asamblea General de la ONU, es maravilloso. 194 países allí representados, cada uno con un voto, todos los votos son iguales. El de las Islas Seychelles, el de Vanuatu, el de los Estados Unidos, narices. El orden internacional está dominado por unos cuantos estados que son los que determinan lo que sucede, y esta estructura económica está mundial, está determinada por los intereses imperiales de los estados. Y la amarga experiencia señala que esto no solamente no se resuelve, sino que se empeora. ¿Quién le iba a decir a los discípulos de don Carlos Marx que la República Popular China, un país teóricamente comunista, iba a ser el principal sostén del sistema capitalista mundial, el principal sostén y beneficiario del sistema capitalista mundial? Porque uno podría pensar, si uno fuera satánico, mira, estos van a acabar haciendo reventar el orden capitalista mundial, llenando los países de Occidente de tiendas de chinos, de estos que fabrican cosas a 10 céntimos, y hundiendo todas las economías, sí, pero en provecho propio, dentro de un sistema de dominación mundial. Y claro, si resulta que un Estado que se forjó después de una tremenda revolución que duró decenios, en nombre del comunismo, y yo no tengo ninguna duda de que quienes hicieron esa revolución estaban noblemente impulsados por un ideal emancipador y comunista, no tengo ninguna duda. Pero claro, el ejercicio del poder tiene estas cosas, y al final los descendientes de estos señores pues han acabado siendo estos gerentes de una empresa económica capitalista que es la República Popular China, un portaaviones del capitalismo en el mundo. Claro, así no vamos a ir muy lejos. Las perspectivas de que esto se resuelva, yo creo, temeroso de que alguien me llame asqueroso y traidor socialdemócrata, que a través de los procesos de regionalización podemos intentar algo. Por ejemplo, estoy muy contento de que la respuesta de la Unión Europea, la respuesta de los pueblos, de muchos gobiernos, de muchas instituciones, a este ignominioso tratado que están tratando de colarnos las empresas capitalistas norteamericanas y europeas, esté resultando fallido. Estoy muy orgulloso, creo que ese es el camino, pero